Muy bien, San Juan capítulo 10 y el verso 11. Bienvenidos, bienvenidas esta tarde a esta clase. Vamos a continuar donde nos quedamos. Me parece que la última clase vimos que Jesús es Dios y hoy vamos a hablar de que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No hay dos dioses, solo hay uno. Y obviamente este es Jesús. En el Antiguo Testamento le conocemos como Jehová, en el Nuevo Testamento como Jesús. San Juan capítulo 10, el verso 11, voy a leer para ustedes y así oramos esta tarde. En el nombre de Jesús dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Oramos, Dios y Padre, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Te ruego que nos bendigas a través de tu palabra, que nos ministres esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema es un poco interesante, podría yo decirlo, no un poco, sino muy interesante, ya que es una afirmación poco dicha, casi diría yo más bien hasta polémica, cuando decimos que Jehová es Jesús. Es algo que para algunos lectores de la Biblia es una afirmación no aceptable porque se supone que el Dios de el Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, hoy vamos a considerar algunas escrituras que nos van a estar ayudando a entender que la afirmación que estamos haciendo de que Jehová es Jesús es totalmente acertada. Eh, Primero quisiera recordar o comentar o informarles que nuestra versión, la traducción de 1960, usa en el Antiguo Testamento para referirse al nombre de Dios la palabra Jehová. Y como van a poder observar o han observado, en el Nuevo Testamento ya no aparece esta palabra. Dios en el Nuevo Testamento, al menos en nuestra versión, y en muchas versiones que he podido leer, no se menciona el Dios del Antiguo Testamento como Jehová. Y la explicación es porque el Nuevo Testamento en su totalidad se escribió en griego y cuando se citan las escrituras del Antiguo Testamento se citan en griego. Ya para entonces existía una versión conocida como la versión de los setentas o la Septuaginta, que era una traducción del hebreo al griego. La Biblia se escribió, el Antiguo Testamento en su mayoría en hebreo y en unas porciones en arameo, y todo el Nuevo Testamento en griego. Así se escribió en el original. Pero la Septuaginta o versión de los setentas es una traducción del hebreo al griego. Así que los predicadores, me refiero a los apóstoles, al mismo Señor Jesús, me refiero a los predicadores del Nuevo Testamento, usaron esa versión. Es la opinión de la mayoría de los teólogos que el Señor Jesús y los apóstoles utilizaron la versión de los setentas, que era una traducción del hebreo al griego. Así que por eso también las escrituras que se citan de esa traducción. Por lo tanto,
todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. Hay algunas escrituras por ahí que están escritas en arameo, pero que tienen también una traducción. Entonces, pero como repito, en su mayoría se escribe en griego. Ahora bien, nuestra traducción entonces utiliza en el Antiguo Testamento la palabra Jehová, pero otras versiones como la Biblia católica utiliza la palabra Yahvé, otras utilizan la palabra Yahweh, otras Elohim, otras Adonai, otras Señor, otras el Eterno, etcétera. Creo que hay otras traducciones. Esto es una quizá nueva información para ustedes, pero es importante que la conozcan y que después ustedes van a poder comprobar con la lectura de otras versiones. Yo tengo varias versiones que se las podría mostrar quizá en un momento, esperamos tener tiempo. Pero la razón por la que les doy toda esta información es porque cualquier traducción y cualquier pronunciación que se dé como Yahvé, Yahweh, Elohim, Adonai, Señor, el Eterno, Jehová, ninguna de ellas es la traducción totalmente correcta del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, lo que significa que cualquier traducción sería correcta pronunciarla. Finalmente, ninguna es la original. Los traductores hebreos y los lectores, los que podían utilizar las escrituras, dejaron de pronunciar el nombre tal y como se supone que estaba en el Antiguo Testamento. Pero bien, para no quedarme mucho en esta aclaración, debo decirles que nosotros vamos a utilizar sin ningún problema la pronunciación de Jehová, porque esta es la traducción que nosotros estamos usando, la versión de 1960. Y con esta aclaración, entonces voy a decir que Jehová es Jesús. Y lo vamos a hacer comparando algunas escrituras del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para poder comprobar, corroborar que estamos refiriéndonos a la misma persona. Jehová es Jesús. Jesús es Jehová. No son dos personas, son la misma persona. Para esto, Génesis capítulo 17. Vamos a ver si puedo compartirles la pantalla. Ok, muy bien, espero que estén mirando mi pantalla. Y entonces, aquí vamos a buscar el libro de Génesis, el capítulo 17, y vamos a leer del capítulo 17, el verso 1. Muy bien. 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Aquí quien se le aparece a Abraham es Jehová. Aquí tengo la, eh, la palabra subrayada, Jehová. Y le dijo, este es el término, yo soy el Dios todopoderoso. Jehová le dice a Abraham, es el todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. La palabra todopoderoso por sí sola indica que es el único. Si es todopoderoso es que todo lo puede, y si todo lo puede no hay nadie que se iguale a él. Porque si existiera otro que tuviera el mismo poder, entonces ya ninguno de ambos
sería todopoderoso. Serían solamente poderosos, muy poderosos, extremadamente poderosos, pero no habría uno que se llamaría todopoderoso. Mientras que, sabiendo que solo hay uno, entonces sí puede ser él el todopoderoso. En este caso es Jehová, el Dios todopoderoso, así le dice a Abraham. Pero después observamos en él, ahora vamos a comparar, si están anotando, puede hacer dos listas, una donde diga Antiguo Testamento y otra lista donde diga Nuevo Testamento, y vamos a estar comparando las dos escrituras, y ahí abajo usted pone la nota, en este caso, de que estamos comparando quién es el Todopoderoso, y si ambos son el Todopoderoso, entonces estamos hablando de la misma persona. Para esto, la escritura del Nuevo Testamento es Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 7 y 8, donde leemos, he aquí que viene, primero quiero subrayar esta palabrita, viene con las nubes, porque aquí no hay duda que el que viene con las nubes es Jesús, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y luego él continúa diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y finalmente dice el Todopoderoso. Recuerde que en el Antiguo Testamento, Génesis 17, el Todopoderoso es Jehová. Aquí el Todopoderoso es el que viene, o como dice el verso 8, el que ha de venir. Se refiere a Jesús. Jesús es el que viene, Jesús es el que ha de venir, Jesús es el Todopoderoso. Entonces, la reflexión es, ¿existen dos todopoderosos? Obvio que no. Solo hay un todopoderoso y ese es Jesús. Pues bien, entonces eso es cuando razonamos conforme a las escrituras. Y voy a tratar de avanzar eh, por cuestión del tiempo y llegar hasta Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40 y el verso 3, en donde vamos a encontrar la siguiente escritura. En el capítulo 40, aquí les estoy mostrando, y en el verso 3, donde dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Aquí voy a subrayar Jehová. Voz que clama en el desierto. Aquí es voz en el desierto. La voz que clama en el desierto está diciendo, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Esto, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de San Juan, capítulo 1 de San Juan, empezaremos leyendo en donde le preguntan a Juan. Le dijeron en el verso 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Aquí le están preguntando a Juan. Este es el testimonio de Juan. Y a Juan le preguntan,
A Juan le preguntan, ¿qué dices de ti mismo? Y entonces él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Vean lo que dice Juan. Primero, recordemos que la profecía de Isaías nos decía que una voz clama en el desierto y dice, preparad camino a Jehová. Aquí Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y qué está diciendo esa voz? Bueno, tal y como dijo el profeta Isaías, lo dice él, enderezad el camino del Señor. Aquí aparece la palabra Señor, no como el profeta lo dice allá, Jehová, pero dice Señor. Voz que clama en el desierto. Ok, enderezad camino, el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora continuamos leyendo. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Hasta aquí, hasta el verso 23, está claro que está enderezando el camino de Jehová, porque ya les expliqué que Jehová se traduce Señor. En el Nuevo Testamento ya no se usa la palabra Jehová porque es una traducción del hebreo al griego. Pues aquí está Señor en lugar de Jehová, pero se refiere al mismo. Sin embargo, vamos a ver qué dice Juan más adelante. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Mire lo que dice. Este es el que viene después de mí. ¿Quién viene después de la voz? Porque yo soy la voz de uno que clama en el desierto y estoy diciendo, enderezad el camino del Señor. ¿Quién viene después de la voz? Viene el Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, él está diciendo que ya en medio de vosotros está uno, que es el que viene después de mí, el que es incluso antes de mí. Él dice, del cual yo no soy digno, está hablando Juan, no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Pero miren lo que continúa diciendo. El siguiente día vio Juan a Jesús. Ahora está señalando a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, este es del que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero ahora ya le conozco. Los dice más abajo. Pero entonces nos quedamos aquí para que reflexionemos. Isaías está diciendo, prepárale el camino a Jehová. Es lo que la voz tiene que decir, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Y aquí Juan está diciendo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino de Jehová, o sea, el mismo, como dijo el profeta Isaías, el Señor. Pero ahora más abajo nos está diciendo, vio Juan a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, porque él es la voz. Preparen el camino del Señor, el camino de Jehová. Pero después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es este, y yo no le conocía. Entonces, Jehová es Jesús. Jesús es Jehová, al cual Juan le preparó el camino predicando en el desierto, diciéndole a la gente que prepararan el camino porque Jehová venía después de él. Es claro y es obvio.
Sin embargo, hago la siguiente reflexión. Alguien podría decir, no puede ser. Jehová es Jesús, Jesús es Jehová. No, pero ah, pudiera ser que no lo sea, que algo coincide aquí, pero digamos que no. Entonces, yo tendría que hacer la siguiente pregunta, porque la Biblia dice que Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino del Señor. Y él dice, como dijo el profeta Isaías. ¿Cómo dijo el profeta Isaías? Lo recordamos. El profeta Isaías dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad sus sendas. Entonces, si Jehová no es Jesús, si Jesús no es Jehová, mi pregunta quedaría en el aire para decir, entonces, ¿cuándo va a venir Jehová después de la voz que va a estar en el desierto? Él todavía no ha venido. ¿Cuándo va a venir? O la otra pregunta sería, o se cumple o no se cumple la profecía. Y definitivamente la profecía se cumple y no hay duda que el que vino a cumplir esa profecía es Jesús, porque Jehová es Jesús. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque no hay dos dioses, no hay muchos dioses, ya lo vimos en una clase anterior, solo hay un Dios arriba, abajo y en todo lugar, y no hay otro Dios, pero creo que nuestra hermana Paola no estuvo en esa clase, sin embargo, quiero leer esta escritura para que quede claro. Deuteronomios capítulo 4 y el verso 39. Vamos a leer para recordar estas afirmaciones que hay muchísimas en la Biblia. Y ahora en el Antiguo Testamento leemos donde Dios dice en el 4:39 de Deuteronomios, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Solo hay un Dios. Este es Jehová, que es Dios arriba en el cielo, es abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, no puede ser que Jehová sea un todopoderoso y Jesús otro todopoderoso, que Jehová sea uno que viene y Jesús otro que viene. No hay dos dioses, solo hay un Dios y Jehová es entonces Jesús. No hay duda en cuanto a esta afirmación entonces. Pero vamos a continuar y vamos a leer. Aquí hay una escritura que espero que sí quede muy clara. Es Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35 y vuelvo a mostrarles aquí para que esto quede grabado. Capítulo 35 y del verso 4 en adelante, donde leemos 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, y quiero subrayar esto. Dios mismo vendrá y os salvará. Note la escritura, por favor. Dios viene con retribución, es Dios. Y como estamos diciendo, nuestra versión dice que es Jehová. Dios, que es Jehová, viene con retribución, con pago. Dios, que es el único. Dios mismo vendrá y os salvará. Y luego continúa diciendo, esto es lo interesante para que usted ponga atención a esto. Ahí queda subrayado. Entonces, ¿qué?
cuando Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando Dios mismo venga, entonces, esto es lo que va a suceder. Entonces, Dios mismo vendrá. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. Subrayamos ciegos, serán abiertos los oídos de los sordos se abrirá, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Espero que esté quedando clara esta profecía. No temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo, no alguien aparte de él o que va a mandar a alguien. No, Dios mismo vendrá y os salvará. Y el 5 dice, entonces, cuando Dios mismo venga, vuelvo a decirles, tengo que repetir aquí para que quede claro, para que ahorita nos vayamos al texto del Nuevo Testamento. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Vamos a poder darnos cuenta que Dios ha venido cuando los ojos de los ciegos se abran, cuando los oídos de los sordos se abran, cuando el cojo salte y cante la lengua del mudo. Ciegos, sordos, cojos y mudos es lo que menciona aquí el profeta Isaías. Y ahora sí, nos vamos al Nuevo Testamento y voy a citar Mateo capítulo 11 y tenemos aquí algo extraordinario. Capítulo 11 de San Juan y del 1 en adelante, Mateo, perdón. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12, a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, y aquí tenemos a Juan, al oír Juan en la cárcel, él estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, miren la pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Yo les pregunto, si pueden abrir su micrófono y me están poniendo atención, yo les pregunto, ¿quién es el que había de venir? Lo acabamos de leer. Dios mismo vendrá, decía. Claro que sí, exactamente. Dios mismo vendrá. Entonces la pregunta está relacionada con esa, la está haciendo Juan. ¿Eres tú Dios mismo el que estamos esperando o todavía no ha llegado y seguiremos esperando a otro? Ahora miren la respuesta de Juan. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan, díganle a Juan, aquí es Juan el subrayado, díganle a Juan, porque Juan ha mandado a preguntar, pregúntenle si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Ahora háganle saber a Juan las cosas que oís y veis. Hasta aquí me detengo para que observen una cosa. La pregunta es, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y ya sabemos que estamos esperando a Dios, Dios mismo. Y la respuesta debería de ser sí o no. Sin embargo, el Señor, para darnos a nosotros solo la herramienta y para Él no ser tan directo, porque hay algo que debo decirles, el Señor necesitaba ocultar su identidad para que pudiera ser crucificado. Si hubieran identificado de manera directa y expresa al Maestro, no lo habrían crucificado. Así que eso dice 1 Corintios 2:8. Así que él oculta su identidad. ¿Eres tú? Él pudo haber dicho, sí, sí soy.
porque sí es. Lo vamos a mirar. O pudo haber dicho no, si no fuera. Sin embargo, la respuesta es, háganle saber a Juan las cosas que oís y veis. Y de esa manera, Juan se va a dar cuenta si soy o no soy. Y antes de leer lo siguiente, ¿qué decía la profecía? Cuando Dios mismo venga, dice, entonces, ¿qué iba a suceder? Los ciegos iban a ver, los mudos iban a hablar, los sordos iban a oír, el cojo iba a saltar. Y miren lo que Jesús hace y que quiere que los discípulos de Juan se lo digan a él. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Eso es todo lo que le van a decir a Juan. Pero nos va a decir si sí o no. No más díganle ustedes lo que oyen y lo que ven, lo que están viendo y lo que están oyendo. En Lucas dice que esto lo hizo Jesús ahí al instante. Me voy a ir a Lucas capítulo 7, en donde aquí dice que, lo vamos a ver cómo lo dice acá, ¿ok? Lucas 7, 18. Muy bien. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, mire, en esa misma hora, ahí subrayo el verso 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y todo lo que acabamos de mencionar lo dice más abajo. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué es lo que acaban de ver y oír? Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y yo les pregunto entonces a ustedes en esta noche, ¿quién es el que había venido? Me abren su micrófono y me responden. Estaba profetizado que venía Dios y pues Correcto. todo lo que hemos leído es que es Jesús. Exactamente, que Jesús es Di- Dios. Ujú. Entonces, no hay dos dioses, solo hay un Dios, y como Él es Jesús, el que sana a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los leprosos y hasta resucita muertos, pues no hay duda que Dios mismo ha venido y ese es Jesús. Entonces, no hay dos personas. ¿Alguien quería decir algo más? Sí, ¿me escuchan? Sí, claro. Es Fuerte que y mi claro. internet está fallando, pero aquí ando. No se preocupe. Eso le iba a comentar también que solamente hay un Dios, como dijo en los audios, que es el Espíritu Santo y otro, pero ya no me acuerdo. Pero es un solo Dios. Correcto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, no son dos personas, no son dos dioses o tres dioses o más. Es un solo Dios. Y hoy, precisamente porque venimos de las clases anteriores diciendo que el bautismo es en el nombre de Jesús, por eso es la razón de esta clase. ¿Por qué en el nombre de Jesús y por qué no en el nombre de Jehová? Porque Jehová es Jesús
y Jehová es una traducción no exacta del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Nadie sabe, ni los judíos mismos a estas alturas. Si alguien tiene la oportunidad incluso de preguntarles, va a poder confirmar que para los judíos dicen, no, no, su nombre no es tan importante, lo importante es que Él es grande. Ellos no pueden decir cuál es el nombre de Dios en este momento, ni siquiera porque ellos son los hijos del Antiguo Testamento. Ellos leen solo el Antiguo Testamento, no el Nuevo. Entonces, es una traducción inexacta. Puede ser Yahvé, puede ser Elohí, puede ser Adonai. Pero aquí el punto es que nosotros estamos diciendo entonces que ahora conocemos el nombre de Dios porque Jesús es Jehová, Jehová es Jesús, y si Jehová es Jesús, Dios es Jesús, entonces definitivamente el nombre de Dios es Jesús. Por eso el bautismo debe de realizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, porque no hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay muchos dioses, solo hay un Dios. Jehová es Jesús. Jesús es el único Dios creador de los cielos y la tierra, como ya leímos, el Todopoderoso. Ahora bien, tenemos unas escrituras más. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, voy a leer para ustedes. Aquí espero que sigan viendo mi pantalla. Capítulo 34 y el verso 11, para ser rápidos. Ahí está. Porque así ha dicho el que dice es Jehová el Señor. Jehová el Señor dice, he aquí yo. Note, Jehová dice, yo mismo iré a buscar la palabra clave es mis ovejas, y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, nuevamente el término, mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, etcétera, etcétera. Jehová viene a reconocer sus ovejas. Jehová, repito, viene a reconocer sus ovejas. Pues bien, otro versículo que quiero mostrarles es un versículo que es muy famoso. Es este: Jehová es mi pastor. No hay duda que el pastor que viene a reconocer sus ovejas es Jehová. Y Jehová dice en Ezequiel, el profeta, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, incluso quien se ocupó de esto puso un subtítulo aquí arriba donde dice Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí sirve hasta para reflexionar en algo. Miren, Él es la puerta de las ovejas. O sea que si se puede decir ahí, Él no es el pastor. ¿Qué es? Es la puerta de las ovejas. Sin embargo, seguimos leyendo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. No está diciendo que es el pastor todavía. Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará. Miren, Él es la puerta. Y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero ahora empieza a cambiar
la dirección de lo que leemos cuando dice, yo he venido para que tengan vida, porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahora sí, la declaración. Yo soy el buen pastor. Y aquí hasta podríamos preguntar, ¿o es la puerta o es el pastor? Es solo para que razonen, porque en ocasiones nos da trabajo admitir que pueda ser dos cosas diferentes, como que sea el Padre y también el Hijo. No puede ser la puerta y al mismo tiempo ser el pastor. Pero no solo eso, ¿cómo se lo dijo Juan en San Juan 1:29? Si se acuerdan, leímos hace un momento, cuando Juan lo señala, dice, he aquí que es el que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo dijo Juan? ¿Cómo lo señaló? Si alguien se acuerda. Ahora su micrófono. Parece que dijo, es el Cordero. Correcto. Gracias, hermana. Dijo Juan, he aquí el Cordero, él es el Cordero, pero si aquí nos ubicamos en el rebaño, es el Cordero, es la puerta, ¿y qué otra cosa? Y es el pastor. Y es el pastor. Claro, hermanos, ¿algún problema? Ningún problema. Dios es omnipresente. Él se coloca como la puerta y no solamente la puerta. Si les puedo mostrar de una vez otra escritura y luego me regreso, les mostraré que Jesús dice, yo soy Él. ¿Lo están viendo aquí? ¿Qué es? El camino. Camino. Correcto. Él es el camino. Es la puerta, es el cordero y además es el pastor. ¿Problema? Ningún problema. Dios es omnipresente, está de camino, está de puerta, está de cordero y está de pastor. Pero si quisiera profundizar un poco más, no voy a leer la escritura, pero quiero que sepan que Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote que lleva el cordero por el camino para entrar por la puerta del templo para hacer el sacrificio, y él mismo es el cordero que es sacrificado. Son cosas que nosotros no alcanzamos a comprender del todo cuando vamos incluso iniciando en la lectura de las escrituras, pero poco a poco vamos a ir entendiendo. Es que Dios es omnipresente, eso significa Dios está en todas partes, es omnipotente, Dios lo puede todo, es omnisciente, Dios lo sabe todo. Cuando tiene que hacer estar aquí, estar allá y posicionarse en todas las posiciones para poder cumplir con un propósito, Él lo hace. Como en este caso, es el camino, es la puerta, es el pastor que va por el camino cargando el cordero para entrar por esa puerta y poder hacer ese sacrificio, y es el cordero que es cargado por ese sacerdote que va por ese camino, que entra por esa puerta, y es el templo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a nuestro tema, yo mismo, dijo el profeta Ezequiel, y se los voy a volver a leer porque nos atoramos aquí un poquito, pero volviendo al punto. 34:11, así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y en San Juan entonces está diciendo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas al grado de ser tan bueno que su vida da por las ovejas. Si alguien quisiera separar y decir que Jehová es un pastor y Jesús es otro pastor,
Resulta que no hay una escritura donde diga Jehová es el buen pastor. En cambio, Jesús dice, yo soy el bueno, yo soy el buen pastor. Jehová no sería el bueno. No, 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 no hay tal afirmación porque sería una blasfemia. Jehová es Jesús y Jehová es el bueno, por supuesto, porque Jehová es Jesús. Jesús es el buen pastor, tanto que su vida da por las ovejas. Es tan bueno, dice, que el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor. Y aquí viene lo interesante, como lo dijo el profeta Ezequiel. Y conozco mis ovejas, porque vine a reconocerlas, y las mías me conocen. Entonces Jehová dijo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías también me conocen. Aquí tenemos a Jehová entonces reconociendo a sus ovejas. Hay muchas escrituras más. Voy a finalizar con una para que cerremos, como decimos, con broche de oro. Zacarías capítulo 11, donde espero que no les quede duda de lo que estamos afirmando. Zacarías capítulo 11 y los versos 12 y 13. Zacarías 11. Ya estamos ahí. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Alguien está pidiendo su salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario. Si están leyendo conmigo, díganme cómo dice ahí. ¿Cuál fue el salario? 30 piezas de plata. Gracias. 30 piezas de plata. Y me dijo, ahora identificamos quién está hablando. ¿Quién habla? Jehová. Dijo Jehová. Me dijo Jehová, es el que está pidiendo el salario, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Jehová ahora continúa diciendo, échalo al tesoro, hermoso precio, con que, por si nos quedaba duda que el apreciado por 30 piezas de plata es Jehová, como dice aquí, hermoso precio, dice Jehová, con que, ¿qué? Por Con favor, que me han ayúdame a leer. apreciado. Me han Me han, apreciado. me han apreciado. ¿Quién está hablando? Jehová. Jehová. ¿Por cuánto lo apreciaron? Por 30 piezas de plata. Me han apreciado por 30 piezas de plata. Échalo al tesoro. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quiero que sepan que esta es otra profecía. Jehová se profetizó, sería vendido, valorado por 30 piezas de plata. Y, obvio, nuevamente hago la pregunta, ¿será que la profecía se cumple o solo se quedó ahí, pero nunca se va a cumplir? Porque ¿cómo puede ser? No cabe en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento. No es posible que a Dios mismo, que es Jehová, Yahvé, Elohim o Adonai o el Eterno, como le llamemos, es el creador de los cielos y la tierra, va a ser vendido por 30 piezas de plata. Eso no cabe en nuestros oídos, como que no es asimilado, no puede ser. Por eso es que les dije, fue necesario que Dios se ocultara, y aquí voy a hacer un paréntesis para leerles esta escritura que no les he leído, en donde fue necesario que Él se ocultara. Dice,
Primera de Corintios 2, 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué en misterio? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, esto estaba preparado antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, no conocieron esta sabiduría, porque, porque si la hubieran conocido, entonces, ¿qué hubiera pasado? Nunca. ¿Sí están leyendo conmigo? Nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. La sabiduría tenía que estar oculta. No podía Dios mismo llegar y decir, Dios ya vino, aquí estoy, vengan y adórenme, póstrense, porque el propósito de esta sabiduría oculta que Dios había preparado anticipadamente, predestinado, era que Él tenía que morir por nosotros para podernos salvar. Si Él no muere por nosotros en el Calvario, no hay quien dé su vida en lugar nuestro y nosotros estaríamos perdidos. Fue necesario que Él se ocultara en ese velo de carne, en esa humanidad. El hijo de José y de María, así se creyó entre los judíos, hasta el día de hoy creen que es hijo de José y de María, pero es una sabiduría que para ellos todavía está oculta hasta el día de hoy. Tienen un velo, el cual por Cristo es quitado. Cuando se conviertan al Señor, dice también Pablo, el velo se quitará, pero como no se han convertido, el velo no se quita. Gracias a Dios que con nosotros el velo se está quitando. Esta conversión que hacemos nosotros es para que el velo se quite y podamos reconocer nosotros que a ese que crucificaron es el Señor de gloria, el príncipe de la gloria, el rey de la gloria, el Dios de la gloria, que es Jehová mismo, el Todopoderoso. Entonces, por esta razón es que en el Nuevo Testamento vemos que sin conocerlo, porque no le conoció, porque no supo quién era, es que un día Judas, Mateo 26, 14, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, miren, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron ¿cuánto? Las 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Miren, Judas estaba cumpliendo la profecía sin conocerla quizá, sin darse cuenta, pero hoy nosotros lo estamos viendo con claridad. Jehová se profetizó, sería vendido por 30 piezas de plata. ¿Cómo era posible? No, ningún judío hubiera hecho tal cosa si lo hubieran conocido. Pero como él se ocultó en ese velo de carne, Dios se manifestó en carne, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte, como decíamos este domingo, y muerte de cruz. Entonces no le conocieron, no supieron quién era él. Y Judas viene y pregunta, ¿cuánto me quieren dar? Él no dijo, recuerden que se tiene que dar 30 piezas de plata, me tienen que dar 30. No, él pregunta simplemente, ¿cuánto me quieren dar? El punto es que parece ser que la escritura nos hace saber que entre los judíos 30 piezas de plata era el valor de un esclavo. Así que lo valoraron como el valor más bajo de cualquier esclavo, 30 piezas de plata. Eso es lo que te damos. Y sin saberlo, estaban cumpliendo la profecía. Y esto hoy nos abre los ojos para que nosotros podamos creer y entender y darnos cuenta que Jehová es Jesús. No hay dos personas diferentes en esta escena. Es el mismo. Jehová el profetizado que sería vendido por 30 piezas de plata. Se cumplió esa profecía en la persona de Jesús porque Jesús es Dios
manifestado en carne. Jehová es Jesús. Por eso es que el bautismo no tiene dos nombres, solo hay un nombre, el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo hay un nombre y es el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto. Voy a dejar de compartir la pantalla. No, pastor, todo bien. Perfecto, hermana Paola. Muy bien. Yo nada más, hermano, quería preguntarle la otra cita bíblica en donde habla sobre las 30 monedas de plata. El Antiguo Testamento, Ajá, Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13. nada más, pastor. Con mucho gusto. Muy Gracias. bien, vamos a orar entonces y así damos por terminada nuestra clase. Dios bendito, muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, por mis hermanas. Dios bendíceles y cada día podamos comprender tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida tarde. Dios le bendiga. Gracias, Dios lo bendiga. Pastor, Dígame. una pregunta, ¿en qué parte puedo ver el video de aquí de Zoom? Ya te busqué y no Ok, encuentro. en un momento le mando yo el enlace, o sea, ahorita ya se está convirtiendo en MP3. Ajá. Tengo videos guardados, pero son muy pesados, no los soporta el WhatsApp. Tendría que traerme una memoria USB de varios gigas para que ahí se los pudiera yo grabar si quiere ver los videos. Sí, Este, porque me para ver faltan las algunos escrituras. videos. Ajá, Sería me faltan excelente. algunos. Sí, solo a través de una USB porque es muy pesado. Lo que yo les envío es solamente el MP3, o sea, el audio, Ujú. pero sí tengo disponibles los videos. Claro que sí. Sí, porque me faltan algunas, para seguir estudiándolas. Correcto. Ah, por eso le comentaba y aquí ya rasqué y le rasqué y Y nada, no, pastor. sí, es que esa es la razón. Intenté enviarla cuando la clase es corta, de media hora, sí se va toda, pero cuando ya llegamos casi una hora como hoy, entonces es muy pesada y no se sube. Hay una manera, creo que el WeTransfer se llama, pero eso solo por correo electrónico. Ujú. Muy bien. Espero su Sí, está bien. USB y yo se las grabo ahí. Sí, está bien, pastor. Gracias. Muy bien. Dios le bendiga.